Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y 12 Altavisión, canal de Cope Santos RL. Hoy, viernes 9 de noviembre del año 2018, les saluda a su amigo el licenciado José Aquiles Mataporras, y además de nuestro invitado especial, el economista del programa Hablemos, don Vidal Villalobos, nos acompaña el doctor Jorge Villalobos. Doctor, buenas noches. Buenas noches, don José Aquiles, don Vidal, nuevamente, qué gusto tenerlo por acá. Siempre gracias. Que anunciamos sus programas, la gente lo espera con mucho deseo, porque saben que el contenido es un contenido muy importante para nuestro programa también, don Roy. Amigos televidentes y radioescuchas que están pendientes de nosotros también por Radio Cultural Los Santos, buenas noches. Un saludo también para la esposa de don Vidal, que aquí nos acompaña hoy. Muchísimas gracias. Un placer tenerla por acá, señora. Don Roy Naranjo Abarca, buenas noches. Buenas noches, don José, don Vidal. Gracias por acompañarnos de Con nuevo. mucho gusto. Doctor, por supuesto, a todas las personas que nos siguen cada viernes a través de la televisión y la radio. Don Vidal, buenas noches. Muy buenas noches. Ya no hay que presentarlo, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios. Me siento de la casa, de la familia, y venimos siempre muy gustosos. Ya la gente espera con Nos mucho. tomamos el tiempo para venir desde Cartago hasta acá, nos venimos tranquilitos y pasamos a la zona a tomarnos un buen café siempre. Así es, aquí es muy bien recibido, la gente tiene un alto concepto suyo, una Muchísimas gran estima, gracias. y eso nos alegra mucho. Y de hecho se ha visto un montón de comentarios que han llegado ahorita, Claro que ¿verdad? sí. Vamos a tratar de atenderlos a todos. A todos. Yo sí, vamos a ir a hablar de salud con el doctor Jorge Durán Villalobos. Bien, en la semana pasada estuvimos hablando rápidamente de cáncer de pene. Hoy vamos a hablar de cáncer de testículo, un tipo de cáncer no tan frecuente, no tan maligno, pero que amerita un diagnóstico temprano precisamente para poder adquirir ese buen pronóstico. Es un tipo de tumor que usualmente se presenta en menores de 33 años, aunque también el 6% puede darse en niños y hay personas mayores de 55 años. Tiene una incidencia de 1 en 5,000 personas que pueden presentar esta enfermedad. Tiene una relación, como lo dijimos la semana pasada, con el tabaquismo, el cual lo hemos observado en todos los tipos de cáncer, exponiendo la incidencia bastante en las personas fumadoras. Tiene relación con enfermedades de transmisión sexual, epididimitis, otro tipo de infecciones a repetición, múltiples parejas sexuales, pero lógicamente, como lo acabamos de decir, se puede presentar en niños que no tienen ninguno de estos factores de riesgo. En la página nuestra, en Hablemos, compartimos las guías del autoexamen de testículo que ustedes pueden también observar en pantalla para que las sigan y las puedan poner en práctica. Insisto, el diagnóstico del cáncer de testículo es un diagnóstico que se hace con el examen físico, y entre más temprano sea el diagnóstico, más rápido el tratamiento y menos riesgo de fallecimiento relacionado a este tipo de cáncer. Muy bien. ¿Hay algún dolor? Buena pregunta, Roy, buena pregunta. En realidad el cáncer se manifiesta por una pelota. Usualmente es palpable, el testículo es liso, excepto en la parte donde está el epididimo, que es como lo podemos observar en las imágenes, que es una zona que tiene una irregularidad, pero la parte lisa no debería presentar ningún tipo de pelotita. Y usualmente lo que se observa es la tumoración. Puede ser dolorosa o puede ser no dolorosa. Así que la ausencia de dolor, muy buena la pregunta de Roy, se lo vamos a hacerlo de esta forma. Para fines básicos, la ausencia de dolor no es garantía de salud. Muy bien. La nota de la semana con don Roy Naranjo. Gracias, don José. Hoy voy a referirme a un tema un poco diferente, ¿verdad? Y es que el pasado miércoles estuve observando una nota que hacía un medio televisivo relacionado al 7 de noviembre. Y es que el 7 de noviembre en Costa Rica se celebra el Día de la Democracia Costarricense. De muchos días que en nuestra formación cívica se han olvidado, como el 31 de agosto, ¿verdad? Que fue cuando cambia Costa Rica en 1848, el 31 de agosto de 1848, cuando cambia su título de Estado a República, ¿verdad? Que es una fecha que ha quedado también
en el olvido de muchos. Y me pareció curiosa esta nota porque este medio de prensa hacía referencia, que por ahí yo rescaté una imagen que dice que se estableció en 1942 mediante el decreto 18, cuyo propósito era honrar a los costarricenses que salieron con armas a defender el proceso electoral de 1889, porque en esas elecciones los resultados favorecieron a don José Joaquín Rodríguez, y cuando el pueblo se enteró que la voluntad iba a ser irrespetada, los costarricenses, menciona la nota que 7,000 costarricenses armados con palos y machetes salieron a las calles a exigir el respeto de los resultados electorales. Entonces quedó el 7 de noviembre de 1889 como la primera vez que los costarricenses se levantan en armas por una causa electoral. Entonces me pareció curiosa la nota y quise pues traerla el día de hoy porque, como decía hace un ratito, son algunas fechas que están como en el olvido de nosotros. Puedo agregarle ahí a don Roy que el 7 de noviembre también fue declarado hace algunos años atrás para celebrarse como el Día Nacional del Solidarismo, en consideración también al tema de la democracia costarricense. Muy bien, don Vidal. Hoy tenemos una impactante noticia, don Vidal. Bueno, vamos a traer información importante y vamos a aclarar algunas de las cosas que se han estado dando en el mercado. Sí, no podemos dejar el tiempo corra porque si no, luego lo vamos a lamentar al final. Entonces, don Sí, Vidal, señor. y una vez entremos en materia, queremos hablar con don Vidal acerca del tema del tipo de cambio que está trayendo ahorita tanto comentario, y desde luego de la situación fiscal también. Pero usted sabe por dónde empieza, don Vidal. Bueno, empecemos entonces por una pequeña dirección académica acerca de la economía. La economía fundamenta su comunicación con el mercado a través de un idioma muy particular, el idioma de los precios. Ya hemos dicho en otras oportunidades que la escasez es la esencia misma de la economía. Si no existiera escasez, no hay economía. Entonces, cuando las papas allá en el barrio mío, en Cartago, se ponen escasas, su precio sube. Lo contrario también es cierto. Cuando hay abundancia, su precio baja. Y el precio de intercambiar monedas en este país es el tipo de cambio. Particularmente el que nosotros utilizamos mucho es el color contra el dólar, pero también podríamos tener un tipo de cambio contra cualquier otra moneda que podamos transar. Nos vamos a concentrar entonces en ver las realidades del precio del dólar en nuestro país. Al ser el precio el indicador por medio del cual nos estamos comunicando, tendremos que entonces de estudiar cómo es que se forma fundamentalmente ese precio. Y ese precio, al igual que muchos otros en la economía, se forma, y aquí quiero utilizar en esta oportunidad una analogía de una cebolla, en distintas capas, como si fuese una cebolla. La primera capa que vamos a encontrar, que es el corazón del precio, van a ser las fuerzas naturales de oferta y de demanda. En este sentido, deberíamos entonces hacer un esfuerzo por analizar si hay determinantes en la oferta y la demanda de dólares de este país que expliquen el movimiento que se ha dado particularmente de finales de agosto hasta hace unos 3 días atrás. ¿Por qué desde finales de agosto? Lo vamos a tener que velar. ¿Y por qué hasta hace 3 días atrás se frenó ese crecimiento? También es parte de las notas que tenemos que tocar. Si revisamos el tema de las exportaciones de nuestro país, no encontramos en los números de las últimas exportaciones un fundamento importante para decir que hay una desaceleración en las exportaciones que expliquen una minusvalía en el monto de dólares que circulan en la economía. Si nos vamos ahora al área de servicios, más bien en el área de servicios se observa un mejor desempeño en cuanto a las ventas internacionales, porque Costa Rica se está convirtiendo cada vez más en una economía de servicios. Y contrario a lo que podríamos estar pensando, resulta ser que el turismo en Costa Rica sigue teniendo buenos números. Y el turismo es un generador de divisas, de hecho es nuestra principal fuente de divisas. Hemos estado en conversaciones con algunos empresarios del sector turismo y nos han dicho que han tenido un año de aceptable, algunos, a bueno,
otros y a muy bueno algunos. Usted puede llamar en este momento a algunos lugares y no hay espacio ya para fin de año. Cosas curiosas que están pasando con el tema del tipo de cambio. Para nosotros los costarricenses que compramos cosas afuera, nos salen las cosas más caras. Por eso, para algunos amigos que han estado preguntando por el efecto en la inflación, claro, si se mantiene el incremento en el tiempo que hemos estado observando en el tipo de cambio, sí nos va a afectar en la inflación, por todas las cosas que compramos afuera. Pero ¿qué le pasa a los que están fuera del país? Ellos traen dólares y les entregamos más colones. Para los turistas, por ejemplo, el movimiento del tipo de cambio de las últimas semanas, que ha sido prácticamente de una depreciación del 10%, les estamos dando un descuento del 10% para que vengan al país. Sí, claro. De hecho, yo estuve en el aeropuerto ahora el miércoles y era una cantidad increíble de turistas norteamericanos, ¿verdad? Ahora, Así es. Don Vidal, lo que pasa es que ese 10% que estamos diciendo que ellos están aprovechando, es un 10% que lo van a aprovechar solamente en las primeras semanas de esto, antes de que el proceso inflacionario ya se manifieste. Correcto. Porque va a llegar un momento en que va a incidir en la inflación y Correcto. ya entonces ese 10% no lo van a sentir los turistas. Vamos a seguir siendo el país más caro, A más caro de Latinoamérica. a menos, Jorge, que el tema del tipo de cambio se atenúe. Y para poder ver si tenemos una atenuación en el tipo de cambio, tenemos que seguir revisando la cebolla. Sigamos. Vamos ahora al otro lado, que son las importaciones. Las importaciones también definen en gran medida el nivel de dólares que hay en la economía, porque para que exista un aumento en el tipo de cambio como el que tenemos ahora, significaría que estamos sacando más dinero para atender las facturas internacionales, particularmente el petróleo. Ciertamente, en el último documento explicativo que el Banco Central lanza al mercado explicando justamente este movimiento irregular del tipo de cambio, menciona que Recope ha requerido de más dólares, por lo menos hasta el mes pasado, para atender el incremento en el precio del petróleo. Pero ¿cuál es la noticia futuro? Siendo un poco prospectivos, el precio del petróleo ha venido cayendo en las 2 últimas semanas. Entonces eso significa que más hacia adelante vamos a requerir menos dólares para pagar esa factura petrolera. De ahí podríamos empezar a prever que va a existir una menor presión en el tipo de cambio. Pero además, regresándome al tema de las llegadas de dólares, estaríamos entrando a la temporada alta de turismo, donde los turistas también traerían dólares. Estamos también entrando a la temporada en donde las transnacionales costarricenses tradicionalmente ingresan dólares al país para poder hacerle frente a sus compromisos de fin de año, aguinaldos e impuestos. Preparando este programa le hablaba yo a don José y lo conversábamos y me decía, sí, efectivamente, viene también la época de liquidación de cosechas, entre esas la de café. De mantenerse el tipo de cambio en esos niveles va a ser favorable para la zona, ¿verdad? Claro. Pero aunque esas liquidaciones sean en colones. Sí, correcto. Las liquidaciones son en colones, pero nosotros Pues al la venta final... ya es en dólar. Por eso, pero ahora hacemos una pregunta al respecto, que es el tema precisamente del café. Listo, vamos a seguir entonces con la cebolla. ¿Ok? Tengo entonces la primera capa, importaciones y exportaciones. No encontramos una justificación para que la depreciación haya sido tan violenta. Entonces nos vamos al siguiente nivel y con esto atiendo alguna de las consultas sobre la mesa que hacía don Jorge hace un momento. Es mi criterio como analista, como profesional independiente, que en ese nivel está el tema de si es un precio regulado o no. Por ejemplo, el arroz o la gasolina. Pero el tipo de cambio también. Está siendo controlado por el Banco Central para no afectar la dinámica de la economía. Si el tipo de cambio explota, afectamos a las compras internacionales, pero favorecemos a los exportadores y al turismo. Si el tipo de cambio cae de manera muy abrupta, afectamos más bien a esos que se benefician y a los importadores más bien los estaríamos beneficiando. Pero también hay otro grupo que se ve afectado por ahí. Quienes estén invirtiendo en dólares van a también sufrir los vaivenes del tipo de cambio, pero quienes debemos dinero en dólares también nos vemos afectados.
si baja el tipo de cambio, nuestra deuda colonizada se reduce. Pero lo que está pasando ahorita es que nuestras deudas se incrementaron en un 10% en pocas semanas, cuando tomamos esos dólares y los colonizamos. Entonces el Banco Central tiene que jugar un papel de equilibrista en una cuerda floja, y a veces no hay malla o red que pueda sostenerlo. Entonces tiene que ser muy delicado el tema. La anterior administración mantenía una intervención muy frecuente en el tipo de cambio y por lo tanto las variaciones se atenuaban. Esta administración, y voy al principio de agosto, entra el presidente nuevo, don Rodrigo Cubero, y promete dejar el tipo de cambio más libre. Después del corte, sigo con eso. Bien, vamos a ir a una primera pausa con nuestros colaboradores y ya regresamos hoy hablando sobre la crisis, bueno, no la crisis, la devaluación del dólar sería, o del colón. Correcto. Y del tema fiscal de Costa Rica con don Vidal Villalobos. Regresamos en un instante. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, Canal de Cope Santos RL, y con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Yo quiero agradecerle a la cantidad de personas que nos han hecho comentarios acerca del tema del que estamos tratando hoy. A don Ricardo Sever, no vamos a poderlo leer, vamos a leer un par de comentarios nada más. A don Ricardo Sever Fedespil, a don Alexander Bolaños, a don Pablo Chacón, a don Félix Barbosa, a don José Alberto Flores, a don Elías Calderón, excelente de Cope Santos RL, a don Jesús Barbosa también, que se ha manifestado, el señor Pitufo, ¿cómo se llama Pitufo? Mauricio, a don William Blanco, al doctor Sergio Ramírez, que también ha hecho un comentario bastante extenso, a don Aníbal Solís desde Cartago, que también está haciendo un comentario muy interesante, el ingeniero Carlos Elizondo, a quien le enviamos un saludo, está en compañía también de su familia escuchando el programa, a don Gustavo Elizondo en Santa María de Ota, que también ha opinado al respecto, don Jorge Hernández, a don Eduardo Chacón también, que hizo un buen comentario. Así es que vamos a que siga don Vidal explicándonos, desgranando esta cebolla, terminando de hacernos la boca agua con la cebolla, y luego vamos a leer un par de comentarios de estos que son muy interesantes. Con mucho gusto. En el segmento anterior, entonces, estábamos explicando... Vamos con el Banco Central, con don Rodrigo. El precio, exactamente, en sus distintas capas. La primera capa, decíamos que no encontrábamos fundamentales para un cambio tan importante en el tipo de cambio. Vamos a la siguiente. Decíamos que es si es un precio regulado o no. Es un precio regulado, en este caso. ¿Y dónde encontramos ahí una divergencia con lo que estábamos viendo en meses anteriores y ahora? Decíamos que la nueva presidencia prometió una mayor volatilidad en el tipo de cambio. Eso más o menos don Rodrigo Cubero lo anunció a mediados de agosto y el tipo de cambio empezó a dispararse. El 4 de septiembre fue obligatorio para el Banco Central sacar un comunicado diciendo, un momentito, cuando hablamos de volatilidad, esto es hacia arriba o hacia abajo. Y el tipo de cambio recortó en ese momento, porque había un mensaje importante para la ciudadanía. Lo que ocurre es que, en la segunda parte de esta charla hoy, tenemos un fardo muy grande en las espaldas del país, particularmente en las finanzas públicas. Y es el tema del déficit y el crecimiento de la deuda, del cual vamos a hablar abundantemente en la segunda parte. Pero por lo pronto, sepamos entonces que hubo un cambio en la política y entonces encontramos que, contrario a lo que ocurría previamente, en donde prácticamente todos los días la anterior administración del Banco Central entraba al mercado, sea a comprar o a vender, esta administración ha dejado de participar en algunos momentos con tanta frecuencia. Lo he explicado de esta manera en otras oportunidades. Si el paciente tiene una dolencia y el médico, doctor, le va inyectando todos los días el medicamento correspondiente, pues el médico, el paciente por lo menos puede sostener su nivel de salud. Pero si le retiro abruptamente ese medicamento, va a llegar momentos en que el paciente entra en crisis y, discúlpeme las analogías, no soy médico, pero lo explico de esa manera, ya no va a ser suficiente entonces la medicina que veníamos dándole.
Y para evitar el dolor que está teniendo el paciente, tenemos que inyectarle morfina, que es lo que ha ocurrido en últimos días, en donde en el mercado mayorista, que regularmente trabaja con 12 o 13 millones diarios, en algunos días hemos estado en 2 millones, en 3 millones, con muy poca participación. Pero en días recientes hemos tenido hasta 48 millones de dólares operando en ese mercado, de los cuales 45 millones, por ejemplo, han sido del Banco Central. A eso me refiero con la dosis de morfina para tranquilizar al mercado. Entonces me parece que efectivamente don Rodrigo vino con la idea de dejar más suelto el tipo de cambio, y nos hemos encontrado con que en este mercado las cosas no son como las pueden pintar los libros. ¿Fue una buena o mala decisión? Ya la vamos a valorar una vez que termine del análisis, don José, se lo prometo que sí, pero necesito poner algunos otros elementos antes de verlo. Evidentemente, si vemos los resultados, la gente empieza ya a prever cuál puede ser mi respuesta al respecto. Pero entonces tenemos un cambio de médico, ¿verdad?, que hizo un anuncio y que resulta que ese anuncio se tomó por parte del mercado en una sola dirección. Cualquier banquero central sabe que lo que vaya a decir lo va a estar escuchando el mercado. Por eso la Reserva Federal de los Estados Unidos se cuida mucho de lo que dice. Porque entonces, don Jorge, aquí le doy la razón, ¿verdad?, si el mensaje no llega convenientemente al mercado, cualquier cosa puede ocurrir. En un mercado tan pequeño como el nuestro, en donde un operador relativamente grande puede modificar las condiciones, y particularmente las condiciones del tipo de cambio. Y aquí en este país hay compradores y vendedores de dólares que pueden darse ese lujo, incluso trayendo recursos de afuera. Y por eso entonces la nota que quiero dejarles hacia el final de este primer segmento tiene que ver con eso. Sigo. Entonces tengo la segunda capa de la cebolla, el tema regulatorio. Tercer capa, las expectativas del mercado. Hay dos: confianza o miedo. Las expectativas del mercado están alimentadas de las dos capas anteriores de la cebolla. Y entonces, si la gente empieza a observar, el público, el productor, el consumidor, el deudor, el inversionista, que el tipo de cambio está mostrando un comportamiento muy errático, entonces la incertidumbre se apodera de sus decisiones. Incluso en momentos como este, la gente sale a comprar los dólares que no necesita, porque piensa que más tarde va a tener que pagarlos más. Mucha gente sale también a hacer el cambio de sus créditos, y yo aquí hago una observación importante a la gente. Mucho ojo, porque ahora que tuvimos el tipo de cambio 630, muchas personas cambiaron su crédito. Si debían $1,000, lo transformaron en 630,000 colones. Hoy el Monex está ya en 622. Si lo hubieran hecho hoy el cambio, Incrementaron la deuda. incrementaron la deuda porque se cambiaron en el peor de los momentos. Lo importante es analizar qué es lo que está pasando en esa cebolla. Entonces, en este momento el temor se ha apoderado del mercado. Y voy a agregar en este momento un detalle muy importante que el Banco Central ha explicado de manera general, y nos ha correspondido a los analistas denudarlo para encontrar la razón del ser. Y es que aquí es donde se conecta el tipo de cambio con el déficit fiscal. Tradicionalmente el Ministerio de Hacienda financia los faltantes que tiene entre gastos e impuestos con deuda. Esa deuda la puede ir a conseguir en el mercado vendiendo bonos en colones y en dólares. Pero con la condición que tenemos desde hace mucho tiempo, la incertidumbre y el temor ha hecho que el mercado no le compre bonos al gobierno. Entre ellos en dólares, pero el gobierno tiene compromisos en dólares. En octubre, 150 millones de dólares. En noviembre, hay prometidos 212 millones de compromisos, de los cuales el 21 de este mes vence un bono por más de 180 millones. Y el Banco Central salió a decir, ese que generalmente vendía bonos y recogía dólares y luego me los venía a vender, ahora me está pidiendo dólares, porque no tiene. Entonces tenemos un soberano, porque a las cosas del gobierno se les dicen soberanos, don José Aquiles, un soberano comprador que está generando una presión enorme en el mercado que antes no la teníamos. El Ministerio de Hacienda, a raíz del déficit fiscal.
Y voy con la última capa de la cebolla. Generalmente son los últimos que entran, pero los primeros que salen. Y tienen que ver con la nota con la que vamos a cerrar el tema cambiario esta noche. La especulación. Cuando hay mucha volatilidad en el mercado, los especuladores salen a tratar de comprar barato y vender caro. ¿Qué se necesita para salir adelante con ese negocio? Tener un capital más o menos respetable. Pero si usted logra juntar ese capital y compra $1 millón en el mercado y se espera 2 o 3 días a que el tipo de cambio suba 5 colones, fácil, se hizo 5 millones en 3 días. Y ha habido momentos en este mercado que esos 5 colones se han generado en un solo día. Eso quiere decir que el comprador entró en la mañana y en la tarde salió y se hizo de 5 millones de colones. Esa volatilidad genera demasiado ruido en el mercado, mucho más le agrega entonces a la tercera capa, que es el miedo. Y de esa manera hemos logrado alimentar el proceso hasta llegar a los niveles en los que llegamos. ¿Qué pasó hoy hace 8 días? El presidente del Banco Central, don Rodrigo Cumero, llamó entonces a los bancos del país comerciales para decirles lo siguiente. Y aquí viene la nota. Vean, chicos, ya tenemos demasiada presión en el tipo de cambio. Y no es de recibo que veamos grandes operadores del mercado, en el mercado mayorista, aprovechándose de la situación. Porque si estamos en este momento en 610 o 620 en el Monex, no es plausible que para este país un operador venga y ponga una oferta para vender dólares a 700, como ocurrió la semana pasada. Evidentemente ahí la cuarta capa de la cebolla está ya ardiendo en el aceite caliente. ¿Y qué fue lo que dijo? Esto lo tengo que parar. ¿Cómo lo paró? Miércoles de esta semana. Sacó un comunicado el Banco Central diciendo: sabemos que en este mercado existe el mercado mayorista, donde vamos todos nosotros, al cajero, o lo hacemos a través de aplicaciones y compramos y vendemos dólares. Esos somos nosotros, los deudores, los inversionistas, los empresarios. Cuando en el banco sobran dólares o hacen falta dólares, sube al siguiente nivel, el mayorista, que es el Monex. Ahí es donde el Banco Central trata de atenuar el asunto. ¿Ok? La regla de juego se cambió en el Monex para que esa violencia en los cambios y esas participaciones especulativas no se dieran. ¿Qué fue lo que trajo la nueva normativa? Nos vamos a corte y lo conversamos. Bien, vamos a ir a una nueva pausa con nuestros colaboradores. Estoy conversando con el economista don Vidal Villalobos acerca del tema cambiario de Costa Rica y la crisis fiscal, o el tema fiscal también que tenemos enfrente y que ha generado una serie de comentarios. Todos los días uno ve en los medios de comunicación temas al respecto, y hoy estamos aquí con el economista don Vidal Villalobos tratando de que nos ponga en perspectiva toda esta situación tan acongojante para el país. Vamos a la pausa y regresamos. De esas sierras de Tarrazú, y quiero invitarlos sinceramente para que no perdamos el programa todos los viernes, al programa Hablemos en Alta Visión. Creo que vamos a disfrutar y aprender mucho. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Copesantos RL, y con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Hoy conversando con el economista don Vidal Villalobos acerca del tipo de cambio y la situación fiscal de Costa Rica. Antes de continuar con don Vidal, vamos a leer aquí uno de los tantos comentarios que tenemos, el que nos envió el licenciado, el topógrafo, el ingeniero don Carlos Elizondo. Don Roy. Bueno, el comentario de don Carlos dice: la situación económica de Costa Rica es sumamente crítica, es insostenible, por eso requiere de un esfuerzo enorme de los ciudadanos. Pero los gobernantes deben empezar por valorar esos salarios exorbitantes y pensiones, porque el pueblo no puede costear esos privilegios. Lástima que pareciera que los que están arriba no entienden eso, ni el Poder Judicial, ni Corte, ni sindicatos, ni médicos parecen entenderlo. La mayoría piensa que el Estado no somos todos, que si Costa Rica no puede solucionar este problema, todos somos los perjudicados. Bien, don Vidal, sigamos con la charla.
atenderemos parte de la consulta apenas termine de redondear el tema de la cebolla. Ok, entonces el Banco Central toma la determinación el miércoles de esta semana de cambiar las reglas del juego en el Monex. Primera regla de juego: en el Monex usted no me puede poner un precio que esté dislocado del precio de su ventanilla. Porque no es posible que usted esté comprando en ventanilla el público a 610, 620 y me los venga a ofrecer a 700 en el Monex. No se vale. Van a estar alineados esos precios. Punto para el Banco Central. El otro detalle: si usted me está moviendo compras y ventas de dólares, al Monex me va a venir con un monto razonable de lo que usted está haciendo. No es que va a ir a buscar plata por allá para empezar a especular y entonces, ¿qué pasó el jueves de esta semana? ¿Y qué pasó hoy? Ese miércoles el Monex estaba en 628. Ya hoy estamos cerrando en 622, 2 días después. Eso pretende efectivamente tranquilizar las aguas en la última capa de la cebolla. Si tranquilizamos el tema del tipo de cambio, se va a ver afectada la segunda, que es la expectativa del público. Vamos entonces a la tercera, que es el tema de la regulación, y parece ser entonces que el Banco Central ha tomado de nueva cuenta la decisión de volver a entrar al mercado cambiario. Ya habíamos tenido eventos parecidos a este, por ejemplo, el de mayo del año pasado, el tipo de cambio se disparó porque de igual manera el Banco Central se retiró temporalmente del mercado. Cuando vio que el tipo de cambio se incrementó y le iba a reventar en la inflación, dio un anuncio y dijo: tengo disponibles $1.000 millones para cualquier cosa en el mercado. Solo el anuncio tranquilizó al mercado y regresamos a la tendencia normal. Entonces ahora lo que tenemos que ir a buscar es ver cómo solucionamos el desajuste que estaría dándose por el tema fiscal. Y entremos entonces en materia fiscal. El plan fiscal 20.580, votado en primer debate por 35 diputados, tiene 4 capítulos. 2 que generan ingresos, 2 que atenúan el gasto, incluyendo el crecimiento de los salarios, tal y como el ingeniero lo mencionó hace un momento. Y ahorita lo explico. Vamos a los 2 primeros. En los 2 primeros tenemos la transformación del impuesto de ventas al IVA. Porque tenemos desde los 80 una estructura de impuesto de ventas para la economía que teníamos en 1980. Hoy tenemos una economía mucho más dinámica y de servicios. Entonces tenemos que ampliar la base para poder captar eso. Siguiente nivel, capítulo de renta. Bueno, aquellos que no me están pagando renta porque se han estado escondiendo, los vamos a meter. Pero necesito que queden en evidencia en IVA. Por eso en IVA se generan facturas y factura electrónica, para dejar en evidencia a muchos de esos que no están pagando. En el caso, por ejemplo, del turismo, se tiene una tarifa especial, ya no va a ser el 13, sino el 4, pero es para dejar en evidencia gente. En medicamentos, 2, DOC, y en canasta básica, un 1. Esos recursos se van a devolver a las clases más vulnerables en programas sociales. ¿Cuánto promete recoger esas 2 primeras? Un 1.20. Pero el Banco Central también, cuando dio el visto bueno para el plan fiscal recientemente, comunicó que había hecho un análisis del plan. Y oigan qué interesante. Muchas veces se ha dicho que el plan fiscal es una curita, que el plan fiscal es innecesario, que se necesitan muchas otras cosas más. Pero ojo, que el propio Banco Central dice: el paquete completo nos va a generar por allá del 2022 un 3.7 del PIB, no 1.2, un 3.7. ¿De dónde viene la diferencia? De contención del gasto y de la regla fiscal. Contención del gasto va a generar un poquito menos de un 1%. Y la regla fiscal, que para mí es la herramienta más poderosa que trae el 20.580, va a generar un 1,5%. Entonces analicemos un poquito esos 2 capítulos que casi no se analizan. El IVA y renta bailan para arriba y para abajo por todo lado. ¿Qué trae contención del gasto? Por ejemplo, unos cambios en pluses públicos. Por ejemplo, y lo mencionó también en un comentario uno de los televidentes, don José, trae el tema de que tenemos que tener una contención ahí en anualidades.
Y entonces ahora el 20.580 pone a todo mundo en la misma cancha con 8 anualidades, no 20, 25 o más, 40 como tienen algunas. Se quita el abuso que había. Correcto. Los salarios públicos el próximo año en el presupuesto que viene, que son 10.9 billones de colones, un incremento del 16% con relación al presupuesto de este año. Pero a favor de la ministra yo tengo que decir que puso todo lo que había que poner, no dejó escondido bajo la alfombra cosas. Y resulta ser que dentro de las cosas que vienen ahí viene el incremento, Roy, de los salarios. Todos los empleados públicos recibirán el próximo año un aumento nominal de 3.750 colones. ¿Cuál es el cambio que se trae ahí? Que ya los salarios no crecen porcentualmente contra la base, sino va a haber un aumento nominal. Lo mismo está ocurriendo con las anualidades. Lo mismo están haciendo para retener alquileres. Si alguien se va del gobierno no lo van a sustituir, no hay horas extras, no hay... Y entonces, cuando uno empieza a encontrar estas cosas, se da cuenta que si al presupuesto del próximo año le quitamos el tema de las pensiones, que también otra persona nos dijo que estaba por ahí explosivo, y el pago de la deuda, el presupuesto del próximo año en realidad se está encogiendo con relación al de este año, porque está poniéndosele un freno a eso. Eso es el capítulo de contención. ¿Y cuál es el capítulo de regla fiscal? Ese me parece maravilloso. Es más, a ustedes, a los televidentes, a mis estudiantes, se los recomiendo para que los apliquen en sus empresas, en sus familias y en su presupuesto personal. ¿Cómo juega la regla fiscal? El aumento del gasto del siguiente año puede ser jugoso si van a ocurrir dos cosas. Primero, vamos a tomar el crecimiento de los últimos 6 años del Producto Interno Bruto nominal. Si lo hiciéramos ahora, por ejemplo, podríamos decir que es un 4%. Eso quiere decir que el próximo presupuesto solo puede crecer un 4%, no el 16% como ahora, o el 19% del primer año de don Luis Guillermo. Esa regla fiscal pone un tope al crecimiento del gasto, pero hay una condición adicional. Le doy el 100% de ese crecimiento si me mantiene la deuda por debajo del 30% del PIB. No es la realidad de hoy. ¿Qué dice la regla fiscal? Bueno, le doy entonces un 85% si me la mantiene entre el 30 y el 45. Tampoco. Entonces me voy al siguiente nivel. Bueno, le voy a dar un 75 si la tiene por debajo del 60. Hoy, sí. Pero el próximo año, de acuerdo con las proyecciones de Hacienda, la deuda pesará con relación al PIB el 60.6. Entonces ya no nos daría ni siquiera el 75, sino que tenemos que bajar el 60. Pero hoy sería un 75. Eso quiere decir entonces que de ese 4%, quito un 25%, la deuda, el gasto podría crecer solo un 3%. Y la magia de esto entonces, ¿de dónde está? ¿Cómo podemos gastar más en este país? Si ocurren dos cosas. Si sostenidamente crecemos bien en los últimos 6 años y si mantenemos bajo control la deuda. Los proyectos, las proyecciones que hizo el Banco Central recientemente nos traen el siguiente panorama. De aquí al 2022 la cosa sigue dura, complicada. Tenemos que seguir acompañando el plan fiscal con algunas otras medidas como el tema del empleo público o la reestructuración del Estado, que son programas que están en la Asamblea Legislativa. La evasión y... Seguir trabajando con la evasión y ese tipo de cosas. Factura electrónica va a ayudar mucho también con eso. Pero de aquí al 2022 el déficit seguirá siendo importante y la deuda seguirá creciendo hasta llegar a ser un 65% del PIB. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir con esta regla fiscal? Que empezará a corregir el problema. En el 2021 estaríamos en equilibrio operativo, el balance operativo, ingresos y gastos. Todavía no estamos metiendo la deuda ahí. Si metemos la deuda nos vamos a 7 u 8% de déficit. Pero a partir del 21, que estamos en equilibrio, cambiamos el panorama. En el 22 tendremos superávit. Y el plan fiscal dice, un momentito, si usted tiene superávit, solo tiene 2 fines con esa plata. O me paga la deuda, o pone a crecer a este país con obra pública. El Banco Central hizo sus supuestos en el modelo utilizando básicamente esa condición. Y entonces habrá un periodo de tiempo donde habrá superávit y amortizaremos deuda. La proyectó hasta el 2044. Para aquellos que estemos todavía
en la faz de la Tierra en el 2044, yo soy optimista, Claro. la deuda estará siendo un 51% del PIB. Aún sigue siendo muy alta. Por eso el plan fiscal es poderoso. Trae herramientas importantes, pero es insuficiente aún todavía. Bien, vamos a ir a la última pausa con nuestros colaboradores y ya regresamos para que don Vidal nos haga el cierre del programa y conteste algunas consultas que tenemos por acá, el doctor y Roy y quien les habla. Vamos a la pausa y ya regresamos. Hola, ¿cómo están? Les habla Carlos Alvarado, presidente de la República. Quisiera invitarlos todos los viernes a las 6 de la tarde a ver el programa Hablemos en Altavisión. Así que invitados. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, canal de Cope Santos RL, y con repito los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Un saludo para don José María Valverde Cheche. Bermúdez Valverde, don José María Bermúdez Valverde, el famoso Cheche. Bueno, vamos a hacer unas preguntitas rápidas, don Vidal. Nos dice don Elías Calderón, ¿dónde queda el diferencial cambiario para el capitalismo negociador de dólares? ¿Quién lo paga a quién? Doctor, usted tiene una consulta y don Roy también para que aprovechemos el último espacio. Lo hablamos antes del programa y es importante que se aclare a los amigos televidentes. Porque en todo este periodo donde han habido huelgas y esta crisis que estamos viviendo social, han habido una serie de teorías de conspiración. Todo es conspiración. Entonces el gobierno dice las cosas están mal en salud y entonces vienen los sindicalistas y dicen no, eso es mentira, nos están engañando, las cosas están bien en salud. Y ahí ha venido una bola que ha venido dando vueltas y vueltas al punto que ya se ha desprestigiado a CR Hoy, a La Nación, a Teletica, ya todo lo que se publica se dice que está maneado. ¿Es posible, don Vidal, que el gobierno esté manipulando a través del Banco Central el cambio de dólar para ejercer presión sobre el plan fiscal? ¿Sería posible que eso se dé? Y la otra, ¿qué pasaría si el plan fiscal no logra ser aprobado? Y vamos con la de Roy una vez para que don Vidal... Sí, tal vez devolviéndome un poquito al tipo de cambio. Se acerca diciembre, es un mes en que las personas gastan, los costarricenses nos tiramos a la calle a comprar. La mercadería que está ya en los almacenes, en los grandes almacenes, subirá, será el poder adquisitivo menor para... Ahí tiene 3 preguntas, don Vidal. Ok, excelente. Bueno, vamos a ver por dónde arrancamos. Teorías de conspiración de don Jorge, ¿verdad? Este país está en la situación en la que está porque vivimos en democracia. Y en una democracia el poder está distribuido. Si bien es cierto, el Ministerio de Hacienda tiene potestad en la política fiscal, de manera independiente quien tiene que tomar las riendas de la política monetaria es el Banco Central. Ahí incluye manejo de tasas de interés y de tipo de cambio. ¿Qué ha hecho importante hasta este momento? Y digo hasta porque tengo que hablarles ahora de la ventanilla que está abierta hasta el martes y la subasta que viene el lunes. Hasta este momento, las autoridades fiscales han intentado no generar más presión en las tasas de interés. ¿Cómo logra financiarse el Ministerio de Hacienda? Ofreciendo a muy corto plazo bonos con una alta tasa de interés. Ahí estaría recogiendo dinero, pero han intentado sostenerlo porque habría un incremento, don Jorge, en las tasas de interés de mercado y entonces todos aquellos que tengamos un crédito salimos apretados. Bien, me gusta eso. Entonces, uno siente que efectivamente ha habido una separación en esa toma de decisiones. La Junta Directiva del Banco Central es un ente independiente y toma decisiones en función de sus objetivos individuales. Y el Ministerio de Hacienda, por lo menos hasta hoy, ha tratado de no impactar en las tasas de interés. ¿Por qué digo hasta hoy? Porque la situación fiscal va siendo insostenible cada vez más. Ya no se va a seguir pateando la bola. ¿Y qué hizo en una ventanilla que está vendiendo bonos de aquí, desde ayer jueves hasta el próximo martes? Y en la subasta que viene el lunes, subir tasas de interés. Eso es lo que estamos viendo. Todo medicamento tiene efectos secundarios. Y ya le llegó la hora entonces a esa presión y las tasas de interés empezarán eventualmente a subir a menos de que encontremos el 26 de noviembre una noticia importante de parte de la Sala Cuarta. En la fecha límite
en la cual la sala tiene que pronunciarse con relación al tema fiscal. La pregunta de don Jorge, ¿qué pasa si no es aprobado el plan fiscal? Tendremos que ver el contenido del voto de la sala, porque podría decirnos, no pasa por A, B y C, pero A, B y C se pueden corregir rápidamente. Regresa a sede legislativa, se corrigen, se vota en segundo debate y vamos. Que nos pidan 38 votos, es probable que ya se tengan, sobre todo con la incisión que tuvo Restauración. Por ahí hay posibilidades de tener esos votos. Porque además de eso está afectando más el tema cambiario a la clase que supuestamente se iba a ver más perjudicada con los impuestos del 1%, ¿verdad? Correcto, exactamente. Está afectando ese más. 1% de la canasta básica es mucho menor que el incremento en el tipo de cambio, que el impacto en la inflación, que el impacto en las tasas de interés. Dice aquí don Aníbal Solís, dice que el déficit fiscal hasta ahora no ha afectado demasiado a la economía general del país, que sigue creciendo gracias a la empresa privada y a la inversión extranjera directa. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Cuando uno observa los resultados macroeconómicos de este país, sigue existiendo confianza en este país. Pero dice que hemos llegado, sin embargo, a un punto ya crítico, ¿verdad? Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Estamos asomándonos al riesgo, y lo que tenemos que hacer es evitar asomarnos a ese riesgo. Ahora, en el entendido de para que la gente también, porque tenemos que dar noticias ciertas, y aquí tal vez yo cometí el error. Dice don Gustavo Elizondo, que es el subgerente de Copetarosú, que las liquidaciones de café prácticamente están canceladas, quedan saldos pequeños hasta marzo, que se inician las entregas de café. Entonces, es válida porque sí, también estamos generando una expectativa que lo que está pasando con el dólar va a beneficiar el tema de la venta del café, pero no es así. Listo, excelente. La pregunta de don Jorge, ¿y si no hay plan fiscal? Si lo que sale de un voto de la sala cuarta es lo mismo que pasó en las dos últimas reformas, donde es prácticamente imposible rescatar el 20.580, tendríamos que regresar a comisión y volver a reconstruir un plan fiscal. Los entendidos dicen que nos llevaríamos un año. Eso significa que tendríamos que buscar recursos para pasar el río y nos tomaría un año. Ok, ¿qué nos queda? Es posible que desagreguemos algunos elementos del plan fiscal y sacamos cosas hacia adelante. Por ejemplo, el plan fiscal contiene una amnistía tributaria. Esa amnistía da como un 0,20% de PIB. Pero si yo saco esos artículos, los monto en un proyecto de ley y los saco rápidamente, podríamos tener agua en el camino. Si logramos un crédito en condiciones razonables para pasar ese río con organismos internacionales, el BID o el Fondo Monetario Internacional, no estoy hablando de un rescate, estoy hablando de un préstamo en condiciones favorables para podernos dar ese año de tiempo. Eso también podría eventualmente ayudar. Estamos también trabajando, y el gobierno lo hace bien, con un asunto que se llama canjes. Se hizo un canje hace unos días atrás y se cambiaron bonos que vencen en el 2019 y 2020 por otros que vencen más hacia adelante. No es la solución, es patear el balde hacia adelante, pero es quitarle presión a lo que se viene en como el ya próximo estamos en la año. parte final también del programa Don Vidal, para aspectos de, dice aquí don Alejandro Bolaños, que en algunos comercios, hablando del tema de la factura electrónica, que dice que ayuda a identificar, dice que en algunos comercios no se identifican con la factura electrónica y no inducen al consumidor a suscribirse. Es cierto, hay muchos negocios que no lo están haciendo. Claro, yo he estado reunido con varios empresarios y incluso me han dicho, empresarios grandes, industriales de este país, la resistencia de algunos pequeños locales a entrar en el sistema. Pero evidentemente la presión de la economía, la presión de la costumbre nos va a llevar tarde o temprano a eso. Habrá gente que se resista, pero no le va a quedar otra más chance que entrar a la factura Tarde o electrónica. temprano tiene que llegar. Voy con Roy. ¿Qué pasa entonces ahora hacia el final del año? Bueno, probablemente mucha de la mercadería que está en los anaqueles fue comprada hace unas semanas atrás con un tipo de cambio diferente. Aquí lo importante es que el empresario, y yo quisiera decir que me he reunido con muchos empresarios y de una manera muy responsable han dicho, esperémonos a los elementos que tienen que pasar para tomar una decisión si subo o no subo el precio de las materias primas y de los productos. He encontrado un muy buen ambiente de parte de los
productores y de los empresarios costarricenses. Esta semana misma estuvimos reunidos con una gran empresa de Alajuela que podría impactar eso y dijo: no voy a agregar ruido adicional al mercado, nos vamos a sostener. Eso puede significar pérdidas para la empresa, pero alguien por ahí y muchas personas que los hemos estado leyendo, don José, Roy y Jorge, dicen: esto es una tarea de todos, es una situación patriótica. Y de toda la momento. cantidad de gente que esto está escribiendo, todos coinciden en que el plan fiscal debe de ir. Así es. ¿Verdad? O sea, no hay uno que no diga lo contrario, que diga lo contrario. Tendremos que esperar entonces el voto de la Sala Cuarta el 26 de noviembre. Insisto, puede ser que venga efectivamente algunos vicios de procedimiento establecidos, pero que puedan ser subsanables. El plan fiscal también, que es importante que los amigos sepan, es un requisito para poder nosotros solicitar nuevos créditos. O sea, eso es como que yo tenga mi casa con la instalación vieja, no está intubada, y me dicen en el banco: ok, yo le presto, pero primero intube la... Así es. Es una condición para préstamos mucho más grandes. No es el préstamo que hablaba yo ahora para pasar el río. No. Es un préstamo que nos va a permitir navegar en aguas abiertas probablemente. Aquí para don Eduardo Chacón, el alcalde de Santa María de Ota, ya le queda claro. Es que don Eduardo es el único que dice: sí, claro, pero también suena a estrategia. Yo creo que no hay una estrategia del gobierno para... Sí, en cuanto al tema de la... O sea, lo que hablábamos, estaría el gobierno participando de la especulación, cosa que yo personalmente me niego a creer. En el manejo del cambio de dólar, para que la gente diga: estamos muy mal, hay que apoyar el plan fiscal. Sí, bueno, ya vimos que el tema del tipo de cambio tiene un participante inusual y es el Ministerio de Hacienda, pero cuando analizamos el por qué está ahí porque no ha podido captar recursos en la subasta, y el tema es otra vez el tema fiscal. Y don Vidal, eso estaba avisado, desde que estábamos para la segunda ronda ya se dijo que el país estaba mal, que ocupábamos un plan fiscal, que el dólar podía sufrir aumentos y que la tasa básica pasiva también, y a eso pareciera que eso vamos. O sea, en guerra avisada no muere soldado, esto no es especulación. Jorge, Roy y José, esto está avisado desde hace 20 años, cuando se pasó el primer plan fiscal en la época del presidente Pacheco y no lo logramos hacer. O sea, tenemos 20 años de rezago. Dios ha sido benevolente con este país. Así que yo espero que tengamos una buena noticia el 26 de noviembre. Ojalá que los magistrados se pongan las pilas. Claro, ¿no? He dicho que dependiendo de lo que pase, el 26 de noviembre tendríamos un nuevo día de efeméride, Roy. Yo no puedo... celebrar que pasó el plan fiscal. Yo quiero agradecer a todos los que escribieron, no puedo leer los comentarios. Don William, por ejemplo, aquí William Blanco también pongo un comentario excelente. Casi todos igual coincidiendo que hay crisis, ¿verdad? Pero que hay cómo resolverlas y todos nos ponemos las manos en el corazón. Así es, y hemos hecho ese trabajo en otras oportunidades, así que es un llamado a Costa Rica y lo vamos a sacar adelante. Yo estoy con todo el optimismo del mundo. Bueno, don Vidal, muchísimas gracias realmente, porque siempre son... ¿Ya se nos fue la hora? Se nos fue la hora. Yo empecé a hablar hace unos minutos. Son cátedras, don Vidal, y esto pues nos llena de mucho orgullo, porque la gente se siente motivada con eso que sucede con sus comentarios, ¿verdad? Y aquí siempre con un mensaje positivo. Entonces, finalmente, hay que preocuparse, pero no despreocuparse. Claro. No, hay que ocuparse, pero no despreocuparse. Ocuparse y no preocuparse. No preocuparse. Pero sí hay herramientas eventualmente muy dolorosas, por supuesto, que se tendrían que tomar si no pasa el plan fiscal. ¿Y cuál sería? No la pensemos mejor. ¿Cuándo me vuelve a invitar? No, don Vidal, usted sabe que usted está en sus casas, usted es el economista del programa Hablemos, y ahora se irá para enero, si Dios quiere, porque ya la agenda de este año está totalmente completa, pero y además de eso, tenemos el otro programa que es del ¿cómo se llama? Del presupuesto personal. Finanzas personales, exactamente. Excelente. Vamos a tenerlo también para... Bueno, en enero ya tendríamos claridad con el tema fiscal, tendríamos bastante de qué hablar. Pero bueno, para el 27 de noviembre eventualmente podemos hacer, aunque sea un contacto rápido por Skype, para que usted hable en el programa sobre lo que haya decidido Sala Cuarta, ¿verdad? Excelente. Ese es el día que está el Colegio de Médicos. Para eso está, en eso hay que confirmarlo. Pero 26 es lunes. Sí, para esa semana podríamos tocar ese tema. Exacto, claro. Hay varias gente que nos dice que podrían darnos la sorpresa el día 23. Ojalá. Que es viernes. Okay. Si es así,
Vámonos por Sky, Jorge. Muy bien. Gracias, Don buenas Vidal. noches a todos y muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a don Vidal, siempre el agradecimiento por venir a acompañarnos aquí al programa Hablemos con la propiedad que lo hace y nos da siempre una lección de economía y esto creo que da tranquilidad a todos los costarricenses y yo agradecerle a todos los que nos están viendo porque esta interacción que hemos tenido con ellos hoy ha sido fabulosa. Y eso me gusta porque la gente está pendiente y está opinando de muy buena manera. Lamentablemente no tenemos el espacio para leer como leímos el de don Carlos Elizondo, pero bueno. Yo estoy muy contento, echa humo su celular. Bien, muchísimas gracias, nos escuchamos y nos vemos de hoy en 8 en una edición más de su programa Hablemos. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias.